Señoras, señores, ustedes bienvenidos, comunidad, a su canal aquí en Witromanía. Soy Oscar Witrón, donde hoy vamos a entrar a platicar de una serie que está brutalmente buenísima. Bueno, no así, no digas que bárbaro, pero es una serie muy interesante que habla de un tema sumamente fuerte, como ustedes ya lo vieron en el título, sobre la historia llamada Nos vemos en otra vida. Pero esta serie tiene un contexto muy interesante, una profundidad. ¿Por qué? Porque está basada en un hecho real. Nuevamente vamos a hablar de un hecho real, pero que sucedió allá en España el 11 de marzo. Vamos a darle. ¿Tú te acuerdas del 11M? No estudias, no trabajas, ¿qué vas a hacer en la vida? José Emilio Suárez Trasorras. Yo quiero ayudar. ¿Qué buscas en la vida? Una mochila llena de explosivos. En esos años yo no pensaba. No pregunté ni qué tenía que llevar en la mochila. Y así vamos a comenzar con esta serie que les comentaba, se llama Nos vemos en otra vida. Esta serie salió por el año 2024, al momento que le estoy grabando esto fue hace un año. Es una serie que tiene una temporada y la pueden encontrar en Disney Plus. Está protagonizada por Roberto Gutiérrez, que mejor conocido como Gabriel o el Baby, como le llaman en la serie. También participa el actor Paul López, que es Emilio Trasorras, o Trasorras, no sé cómo se llama. Y les comento estos dos principalmente, porque hay más elenco obviamente, pero son los protagonistas, aunque la historia se basa en el Baby, ¿no? En el famoso Baby que tenemos en esta serie. Como les comentaba, esta película está basada en un hecho real que sucedió hace 21 años, en el año 2004, el 11 de marzo. Monse, oye, estoy en el coche, ha habido una bomba en el tren y hemos tenido... Sí, donde se maneja la historia de este ataque que se dio en los trenes allá en Madrid, España. Ustedes lo recordarán si es que son de mi forje. Que estaba la cuestión del 11 de septiembre por un lado, en el año 2001, y 3-4 años después, tómala que se da el ataque, una cuestión de terror allá en los trenes de Madrid, España. Esta serie está realmente muy buena, está muy interesante y nos lleva por un lado, no tanto sobre qué pasó en los momentos de terror cuando explotaron las bombas en estos trenes, creo que eran 4 mochilas llenas de explosivos, sino cómo nos van llevando al conocer cómo se fue planeando, o más bien cómo se fue dando las cosas para que pudiéramos tener este evento lamentable que sucedió allá con la gente de España. Entonces la serie se basa obviamente en esos hechos reales. Específicamente también está basada, o tomaron de ahí la historia del libro Nos vemos en otra vida o en la otra, ¿no? Nos vemos en esta vida o en la otra, eso. Escrito por el periodista Manuel Javox o Javix, escrita por Manuel Javox. Búsquenlo y me van a entender de qué les hablo. El libro y la serie narran la historia precisamente de lo cual se basa de Gabriel Montoya Vidal, conocido, como les acabo de comentar, el Baby, el menor de edad que estuvo involucrado en este atentado, ¿no? Que ayudó a los terroristas a dar este lamentable golpe en el año 2024 allá en Madrid, a transportar 4 mochilas desde Austrias, ¿no? En ese momento, como se estaba dando, hasta todo lo que sucedió. Este muchacho tenía 16 años en ese momento. Gabriel tenía 16 años y es por eso que es importante recalcarlo, porque dentro de la serie, pues todo una cadena que está haciendo de la planificación de la delincuencia. Pero sin embargo aquí vemos a un joven que es manipulado de cierta manera por cierta necesidad paternal, que harto platicamos de ello, de cómo se va involucrando, cómo lo van llevando, lo van jalando hacia las redes y va escalando en las cuestiones de la delincuencia. ¿Por qué? Porque aquí el personaje de Gabriel, siendo este menor, empieza con una cuestión, digamos, entre comillas, sencilla, simple, que es robarse un pollo, ¿no? Un pollo de una moto que entregaba de un local con sus cuates, ¿no? Por juego, le abren la caja a la moto, se roban el pollo, pero posteriormente empieza a conocer a una de las personas que le van a cambiar la vida totalmente, que es Emilio. Entonces ahí se empieza a relacionar con este hombre que está influido por las cuestiones maléficas de la delincuencia,
es, digamos, un chivo expiatorio o un, ¿cómo le puedes llamar? Un chismoso, un informador de lo que sucede dentro de afuera de las calles, y por ende también tiene una protección por la Guardia Nacional allá en España. ¿Qué? Lo de Madrid. No ha sido la ETA. Han sido los monos, esos de los que te hablé. No sabes lo que estás diciendo, Emilio. Que sí, cojones, que quería una montonera de dinamita. Ahora, hay un punto muy crucial dentro de la serie, que no es solo ficción, como les comentaba, sino que también está anclada a uno de los eventos más traumáticos en la historia que pueda tener el país de España. Esto nos permite hablar sobre la responsabilidad de los creadores de esta serie para abordar ese tema tan delicado, que en una entrevista van diciendo que se basaron en el libro, que les comentaba, que se llama Nos vemos en esta vida o en la otra, pero que ellos trataron de agarrar de un contexto para enfocarnos en el lado de no tanto cómo fue el desastre, cómo sufrió la gente, obviamente no vemos eso en la serie, pero cómo lo empezaron a llevar del lado, digamos, tras bambalinas, quién estuvo involucrado, cómo se empezaron a dar las cosas, cómo se conectaron, cómo se empezaron a generar estos planes maquiavélicos, eso, para darse este evento tan brutal. Yo saber cuando Emilio se cruzó en su camino. Yo tengo explosivos. ¿Dice tu cuñado que tienes dinamita? No, lo digo yo. Entonces, sí está muy, muy cañón, porque la historia, al fin y al cabo, se centra en Gabriel, el baby, ¿no? Y también posteriormente en Emilio, que fue la parte, sí, fundamental de este atentado. Que él era un exminero y, como les comentaba, era confidente de la Guardia Civil, perdón, les dije nacional, ¿verdad? La Guardia Civil, que se convirtió en una figura clave para la trama dentro de la historia y para la historia de la serie y para la cuestión histórica de lo sucedido. La serie explora cómo estos dos personajes, Baby y Emilio, o Gabriel y Emilio, de dos mundos totalmente diferentes, cómo se conectan, cómo se dan esa relación entre ellos, que terminaron involucrados en el atentado por cierta ambición por parte de Emilio y por la parte de necesidad de aceptación del Baby hacia Emilio, ¿no? Porque como si nos adentramos a la historia, notamos que la historia nos cuenta que el papá del Baby pues fue arrestado por ser una persona que no llevaba bien las leyes, robaba cosas, saltaba lugares, y él empezó a crecer con ese tipo de mundo. Posteriormente lo meten a la cárcel y él está como enojado con la vida, enojado con su padre, choca mucho con su mamá, ¿no? Con su hermano no se lleva muy bien, pero posteriormente cuando empieza a conocer a Emilio, empezamos a ver que existe una relación, ¿no? Como una manera de aceptación, como una relación padre-hijo, por así llamarlo, ¿no? O un hermano mayor, como que la imagen paterna que necesitaba el Baby, Gabriel, lo ve reflejado en Emilio, entonces por eso empieza como a andar con él, ¿no? Que lo empieza a cuidar, lo empieza a tratar, empieza a ser su muchacho de confianza, a tal nivel que se empezaron a meter en más negocios turbios, ¿no? Ya cuestiones ya más de drogas, de otro tipo de cosas, y como le empieza a ir mejor con billete, con dólares, con dolarucos, con verdes, con... no sé de qué otra manera se le puede decir al dinero en otros países. Bueno, aquí díganme en los comentarios cómo le llaman el modismo al dinero. Entonces eso le empieza a generar ingresos al Baby para llevarlo a su casa, ¿no? Para que tenga de comer su mamá, etcétera. Pero todo empieza a crecer cada vez más. ¿Por qué? Porque Emilio se empieza a involucrar con personas cada vez más peligrosas y conoce a las personas que están involucradas, a las que estaban planeando hacer este tipo de atentado allá en los trenes. La serie explora cómo estos dos personajes, principalmente Emilio y el Baby, que como les comentaba eran de dos mundos diferentes, pues terminaron involucrados en este atentado, y que podemos analizar entre ellos cómo Emilio está involucrado de una manera muy profunda, porque les comentaba que él fue la parte esencial, porque los terroristas le empezaron a solicitar algo del cual tenía mucho contacto, que era la dinamita. Primero tú dime cuánto vas a querer. Mucho. ¿Para qué la quieren? ¿Cómo que para qué la quieren? La dinamita. ¡Alto, no te muevas! La dinamita. Él fue quien empezó a darles, a proveer a los terroristas la dinamita para este movimiento tan crucial,
Y bueno, y Baby solamente estaba guiándose por ese sentido. Que por cierto, pueden encontrar la información o indagar un poco más en el libro de Manuel Javois. Aquí se les voy a poner cómo se escribe para que lo busquen, cómo está basado en esta situación. O bien pueden encontrar documentales, hay algunos documentales por ahí, de una vez se los vamos anunciando, para que puedan entrar en contexto más sobre la historia real de lo que sucedió con este atentado del 11 de marzo. Hay una que aborda lo sucedido del año 2004, más por acá. Uno de los más destacados es uno que se llama El Desafío 11M, que está disponible en Prime Video y Apple TV, si no me recuerdo, que narra la cadena de atentados y las consecuencias que hubo ese mero día. Otro documental relevante que es 11M, Terror in Madrid, disponible en Netflix, que también explora los ataques y sus repercusiones políticas y sociales, todo lo que conllevó, lo que todos vimos en aquel momento. Y claro, está la serie que le estamos platicando en este momento, Nos vemos en otra vida, en Disney Plus. No sé si se los había dicho, pero bueno, ahí lo pueden encontrar. Ahora, ¿de qué va la historia así básicamente? Bueno, antes de comentarles, la serie fue dirigida por Jorge y Alberto Sánchez Cabezudo, conocidos por su trabajo en la aclamada serie Crematorio, que esto es un dato importante para la gente que son fans del cine y televisión española, que el sello que tienen ellos dos es siempre de calidad. Ahora sí, ¿de qué trata la serie más o menos? Bueno, vemos cómo Emilio utiliza a Gabriel, el Baby, con otras personas para poder lograr sus fines. Una persona la cual tiene mucha influencia, es intocable por la policía porque está protegido por la misma, por ser un informador de todo lo que está sucediendo. Entonces él puede hacer lo que se le dé su gana sin saber que se puede meter en problemas. Inclusive hasta reta a unos policías porque se lo encuentran manejando a alta velocidad. Y fue como, ¿tú de qué vas o qué coño la tuya, no? Entonces es como que, se le mira, sale Manuel, nos vemos, ¿no? Entonces la serie muestra un retrato crudo de España, de una España rural, y las vidas de los personajes que se sienten olvidadas, digamos, por el sistema, que es precisamente Gabriel y sus cuates, que como que en ese momento la gente estaba en una situación muy diferente. Entonces, como les comentaba, empieza esta situación de Gabriel, el Baby, con este choque que tiene entre las familias y el momento de querer conocer o que se encuentra con Emilio. Pues empieza a crecer monetariamente, pero involucrarse más a la delincuencia. ¿Por qué? Porque él ser el único varón y su papá en la cárcel, bueno, pues su mamá le dice, oye, necesitamos que te pongas a chambear, ¿no? Te pongas a chambear porque necesitamos la lana. Entonces le consiguen chamba en una obra, pero como que no le gusta eso, ¿no? De seguir órdenes. Les digo que está enojado con el mundo. Por lo cual, él abandona la serie, abandona la obra y empieza a andar por la calle, ¿no? Se mete en problemas con su mamá, no le gusta, pero cada vez vemos una evolución del Baby a una persona, a un chico nada más que robaba pollos por diversión, a ver cómo se empieza a ser parte de una organización que es prácticamente intocable. Todo el mundo ya lo empieza a conocer, inclusive el Baby tiene amigos, ¿no? Creo que hay uno que le dicen el Topo, como que también quieren ganarse un billete, que son gente que no quieren hacer nada en la vida, hasta que Emilio conoce al famoso El Chino, la cabeza intelectual, o quien estuvo involucrado principalmente en los atentados. Entonces el Chino le dice a Gabriel, oye, pues como que andamos necesitando un poco de dinamita, ¿cómo ves si nos vas consiguiendo un poquito, no? Y te damos un buen billete. Y aquí la cuestión empieza, es la importante, porque Emilio bien pudo haber dado el pitazo a la policía, a la guardia civil para, oigan, aquí hay unos cabrones que quieren dinamita, ¿no? Como que, pues, como ven, ahí se los encargo, tengo información para ti, bla, bla, bla. Pero a Emilio, pues, como que le empiezan a endulzar el oído. ¿Por qué? Por el billete. Se da cuenta, y nos cuentan en la serie, que Emilio se deja llevar por la avaricia. Dijo, no, ¿sabes qué? Me conviene más esta ondita del varo. Pues mejor yo no digo nada, sigo haciendo negocios. Pero eso, al final de la serie, le va a generar le va a explotar en la cara, vaya. Empieza a tener una conciencia, un peso dentro de lo que está sucediendo. Entonces ya en una última cena con el Chino le comenta, oye, pues como que vamos a necesitar más dinamita. Sí, claro, yo te la digo, hombre, que yo te la consigo. ¿Cuánto quieres? Parezco gallego. Mucho. ¿Cuánto? 600 kilos. ¿Y qué hay en la mochila esa?
¿De dónde vienes tú? De Madrid, hacemos un viaje rápido. Y ahí es donde el Emilio dice, no, pues sí es un buen billete, pero ¿para qué? Quieres 100 kilos. Entonces se empiezan a narrar cómo van dándole esta dinamita al famoso chino por partes, ¿no? Llevándosela en autobús. Obviamente en esa época no había tanta cuestión de seguridad en el transporte público, nada de eso. Entonces Emilio empieza a contratar a los amigos del baby para que empiecen a llevar mochilas. Pero ellos creen que están llevando sustancias prohibidas, ¿no? Drogas, todo este tipo de cosas, que lo llaman el polvo, ¿no? Como coca y todo este tipo de cosas de las cuales está involucrado Emilio. Y dicen, oye, necesito que te lleves esto, que te lo lleves a tal lado, te vayas en autobús, en la mochila llena. Sí, yo me lo llevo, ahí me das unos 600 euros, órale. Pero ellos no saben qué es lo que llevan. Nadie pregunta qué es lo que están llevando. Ellos creen que están llevando droga, pero no es así. Por lo cual, uno de ellos, que les comentaba que le dicen el topo, le dice realmente a Emilio, ¿no? Porque tú le, oye, pero ¿qué estoy llevando? Y ya, estás llevando droga, estás llevando, qué sé yo. Pero está llevando la dinamita. Y el famoso topo le pregunta, oye, pero ¿qué hay en las mochilas? No se sabe, en la serie nos comentan que no saben. Emilio le dice, dinamita. Así, quitó de la pena. Y es como que, ¿por qué le habrá dicho al topo la verdad y a los otros no? Y por ende, pues el topo dice, ¿sabes qué? Yo zafo, yo no quiero, aunque me pagues 1,000 euros, yo no quiero llevar nada de eso y tener cargando con la responsabilidad. Entonces cuando el topo dice, no sé qué, yo no me quiero meter en broncas, yo no quiero tener este tipo de conciencias, inclusive trata de cuidar al baby para decirle, oye, ¿tú sabes lo que están llevando en sus mochilas? Porque recuerda que el baby como que estaba siendo apartado, ¿no? Como que no quería Emilio que se involucrara en este tipo de actividades hasta que le está insistiendo. Tiene que tenerla contenta. Yo solo quiero que me dejen en paz. ¿Tú crees que con 191 muertos van a dejarnos en paz? Emilio no va a decir nada. Yo no abro la boca hasta que me firméis que soy testigo protegido. Dice, bueno, ¿quieres ir? Sale, te voy a mandar. Entonces llévate una mochila llena, esta maleta llena de material. Él cree, como todos los demás, que sigue llevando este tipo de cosas, pero Emilio no le dice, ni siquiera le dice a su hombre de confianza, y por eso es extraño que le haya dicho al topo, no es sentido. Entonces es una historia muy interesante, es una historia que te puede impactar, porque al principio a lo mejor no sabes por dónde va. Esta serie la encontré navegando en la plataforma de Disney Plus, dije, ¿qué veo? ¿Qué tengo ganas de ver? Y me encontré esta, ¿no? Nos vemos en otra vida. Y dije, a ver, vamos a pucharles, oye, pon el título. Y ya le pones. Y digo, órale. Esta cosa se está llevando por un lado diferente. Hasta ya un poquito más de la mitad te das cuenta que están hablando del 11 de marzo. De este atentado en España, ¿no? Entonces ya te empiezas a involucrar un poco más. Yo dije, vale mucho la pena entenderle. Ahora, si ustedes quieren ver los documentales que les menciono, que están en Netflix o Apple, Prime Video, etcétera. Bueno, búsquenlo. El libro también puede ser muy interesante y le pueden dar un contexto un poco más profundo a la situación para que puedan ustedes pues entender cómo está el meollo, ¿no? Entonces, esta cuestión de que las cosas van avanzando, ¿no? Como inclusive hasta Emilio sabe lo que está sucediendo. Él comprende, está enterado, pero que inclusive hasta le dice al famoso chino, oye, no te olvides, pues prácticamente de la metralla, ¿no? Que va a necesitar para ese tipo de actividades. Pero vemos en algún momento dado que ya después de que sucede la explosión, el ataque, pues Emilio anda con una carga brutal, ¿no? De peso, una carga con la cual ya no puede con ella y anda muy nervioso, muy estresado por lo que acaba de pasar. Y él empieza a confesar, por lo menos a Gabriel, al baby, le empieza a decir, es que no fueron las de ETA. Fue el chino, fue toda esa gente que está con él. Oye, pero están diciendo que fueron... No fueron los Z. Fuimos prácticamente nosotros. Entonces, obviamente, él estuvo ayudando a otros a dar un golpe en su propio país y es lo que le empieza a generar este peso. Y ya después pasamos a lo que es el megajuicio, muy conocido el megajuicio. Pido respeto a las víctimas. Confío en la justicia, así que bueno, pues que se tomen las medidas para que estos hechos no se vuelvan a repetir. Cuando empiezan a relacionar a cada uno de ellos, ¿no? Empiezan a atrapar a cada una de las personas que estuvieron involucradas, al momento que inclusive hasta llegan hasta el baby. Él creía que no lo iban a agarrar, porque a lo mejor si no me han agarrado, es porque Emilio no ha dicho nada. Pero, oh cielos, que sí terminan yendo por él,
lo terminan relacionando, se lo llevan, ¿no? Pero él todavía no termina como una cárcel porque es menor, recordar que tiene 16 años. Pero también a la cuestión, a todo lo que él empezó a confesar dentro de los planes que estaban existiendo, pues como que yo llevaba en la maleta casi como 9, 10 kilos pues ahora sí que de la dinamita, ¿no? Pero que él quería, pues yo llevaba algo que pesaba entre 9 y 10 kilos. Pues ahí llevabas 9 kilos de dinamita, cabrón, ¿no? Ahí está la cosa. Difícil. Entonces empieza a dar todo este sentido de cómo empiezan a relacionarse las personas a tal nivel que llegas al terrorista tal cual. Inclusive los terroristas, como 7 terroristas que fueron encontrados en un edificio, creo que fue el chino y otros, pues fueron acorralados, y para no ir a la cárcel, pues ¿qué hicieron también con sus creencias? ¡Pum! Se volaron a sí mismos. Entonces también es muy importante conocer la historia tal cual. La policía localizó a 7 autores de los atentados en un piso de Leganés. Se suicidaron con una explosión que causó la muerte de un agente, la víctima 193. Si ponen los documentales, si buscan las noticias, cómo está basada la historia en este sentido. Yo sé que es otra historia de vida real que nos estamos echando, pero pues también es importante conocer este tipo de cuestiones, ¿no? De lo que ha sucedido. Inclusive está por ahí en Spike también opinando que no le parece este tipo de cosas, pero si tienen la oportunidad, véanla, porque así vemos viendo, como les repito, una evolución de los personajes, de cómo suben de nivel, pero para una cuestión muy, muy peligrosa, pues para todos en ese sentido, ¿no? El único detalle que yo tengo con esta serie es los tiempos en la línea de tiempo. Porque de pronto un día estamos viendo al joven Baby, ¿no? En lo que está pasando, cómo sucedió todo este meollo del despapalle. Y por otro lado, estamos viendo un flashback cuando era niño. O estamos viendo un flashback cuando ya estaba cuando ya estaba preso. Entonces, a veces que no pones atención, llega a ser una problemática en ese sentido de en qué línea de tiempo estoy viendo. Como que debe haberle dado un buen manejo de color, de iluminación, cambiar un poco la fotografía para darnos una separación en donde estamos parados, ¿no? Siento como que de pronto estamos aquí, digamos, en el presente, y luego estamos hablando cuando está en el reclusorio, y luego no sabemos si es de ahorita o después, y luego nos están mandando al futuro o al presente cuando ya es un adulto, luego nos están mandando con su niño, todo un merequetengue que no me termina de convencer. Es una serie interesante que ustedes puedan encontrarlas, repito, en Disney Plus, para que le echen un vistazo y vamos conociendo cómo se dieron este tipo de eventos importantes. Pero les digo, les va atrapando. A lo mejor al principio va a estar un poco lento, pero ya después van a ir viendo cómo se pone la cosa más y más intensa, ¿no? Y cómo al fin y al cabo la relación que existe o que existió entre el Baby y Emilio se termina rompiendo, porque al fin y al cabo pues es algo que no querían aceptar los dos, ¿no? Este suceso que también fueron los culpables y que además terminaron a la cárcel. Gracias de que no haya pena de muerte en este país. ¡Terrorista, hijo de puta! Entonces ahí está la serie, esta cuestión. Nos vemos en la otra vida. Inclusive igual en la serie dicen el título de la película, que más bien mencionan el título del libro, pero sí, se me hizo un detalle muy interesante ya cuando estás dentro del contexto de la serie, de lo que entiendes por dónde está la cosa. Nos vemos en esa vida o en la otra. ¡Pum! ¿No? Cuando ya realmente el chino y los demás están cargando todo para dar el golpe a la mañana siguiente, ¿no? Entonces bastante chingona. Entonces ahí está, la pueden encontrar en Disney Plus. Recuerden que están las redes sociales para que me digan qué opinan de ella, si ya la vieron, no la vieron, les interesó, les hizo aburrida, no sabían que existía. ¿Recuerdan ustedes dónde estaban en este momento del 11 de marzo? Porque en una entrevista, también cuando lo hacen a los actores, los principales que hacen, les comentaba al Baby, el chavo y el Baby mayor. Pues obviamente al mayor pues, sí le tocó, él dice que tenía 10 años cuando sucedió el evento de los trenes. Y el actor joven que le hace del Baby, pues él dice, yo te ni nacía, chateza, ¿no? Pero no me han enseñado mucho de cómo es. Entonces también las entrevistas son bastante interesantes, para que lo puedan echar un ojo y puedan entender un poquito más. Pero vemos el contexto de cómo es que estamos analizando las cosas atrás tan bambalinas, como les comentaba, de cómo un detalle tan simple como una simple decisión de robarte un pollo o seguir una persona, analizar las cuestiones, no solo por una pequeña aceptación, por sentir un cariño, por aceptar lo que tú quieras, pues te llevó
a generar este tipo de decisiones, que la famosa frase que dice el Baby, me arrepiento de lo que pasó, más no de lo que hice, algo similar. Esa también es una cuestión muy profunda, ¿no? De cómo, pues sí, podemos tomarlo cada quien por un camino o una reinterpretación como uno quiera, o sí, hermanos, pero vaya, o sea, él mismo lo ha dicho de que sí, lamenta lo que haya sucedido, pero no se arrepiente de todo lo que él hizo. Entonces, sí, entra en un contexto muy difícil, como precisamente el Baby, cuando ya salió de la cárcel, lo vemos dentro de la serie, que le cuesta mucho trabajo volver a la vida, ¿no? Volverse a conectar con la gente, a la civilización. No, la gente lo rechaza brutalmente cuando se entera que cuando supimos todos que había un menor involucrado, que era él. Inclusive hasta su novia lo manda a chiflar bien lejos porque dice, bueno, pues tú qué traes, ¿no? ¿Por qué andas corriendo a la gente? ¿Por qué te persiguen? Y le cuenta la verdad y lo deja, ¿no? Porque la gente no lo acepta, porque saben que él estuvo involucrado en esas más de 190 personas fallecidas, más de 1800 heridas, con todo lo que conllevó, todo ese terror que surgió y ese tipo de cosas. Pues ahí están las redes sociales, ahí están los comentarios para que me digan qué les pareció, si no les gustó. Bueno, nos vemos la próxima vez. Si tienen redes sociales, pues ahí se ven. Hasta la próxima, señores. Nos vemos. En esta vida o en la otra. No me arrepiento de lo que hice. Me arrepiento de lo que pasó.